Bueno, ¿quién hay por ahí? A ver. Bueno, estamos esperando a que se conecten más personas para que vean lo que voy a hacer en este momento. Ok, muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad voy a empezar rápidamente a tejer una gasa para la mochila de cuadros, ¿cierto? Voy a hacerle la gasa a esta mochila precisamente, entonces voy a empezar haciendo una cadeneta que mida 110 centímetros. Entonces yo simplemente hago una cadeneta que mida 110 centímetros aproximadamente. Pero esta gasa va a ser ovalada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los bordes van a quedar ovalados y no tengo necesidad de cortar los hilos. Voy a empezar entonces haciendo rápidamente una cadeneta de 110 centímetros. Entonces uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Una cadeneta, recuerden, vamos a hacer una cadeneta que mida 110 centímetros. Yo no necesito contar puntos, las cadenas, porque lo que me interesa es que mida 110 centímetros esta cadeneta. 110, 115, ¿sí? Entonces ustedes realizan una cadeneta que mida 110 centímetros. Lo voy a hacer porque quería aprovechar precisamente esta oportunidad para enseñarles a hacer esa clase de gasa ovalada. No sé si ustedes recuerden, pero yo hice una gasa en las personas que me siguen en Instagram. Tengo una gasa de diseño ovalada. La tengo, entonces nunca hice el tutorial, entonces por eso lo estoy enseñando. La voy a enseñar, pero en otro diseño, obviamente. Lo que me interesa es que vean es cómo quedan los bordes redondeados. Y entonces precisamente hoy es el día perfecto para hacer esa clase. Entonces recuerden una cadeneta que mida 110 centímetros. Un saludito para las personas que se conectan. Muchas gracias. Están conectadas ahí al directo. Hola, Brangeli Fuenmayor. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Espero que muy bien. Gracias por asistir al directo del día de hoy, festivo, lunes festivo. Voy a hacer entonces una cadeneta que mida 110 centímetros. Como primer paso. Entonces ustedes la realizan. Espero se esté entendiendo muy bien lo que les estoy explicando. Miren, voy a hacer la gasa tejida en óvalo. Entonces recuerden una cadeneta de 110 centímetros. Yo todavía no llevo los 110 centímetros. Entonces voy haciéndola. Si ustedes no quieren medirla, o sea, no quieren usar la cinta métrica,
Ustedes simplemente se la miden en su contorno, en su contorno, pero que sea mayor a 110 centímetros, ¿cierto? O sea, ustedes miden la cadeneta y ella debe medir 110 centímetros o más, en lo posible, o más, recuerden. Un saludito para las personas que se conectan. Va a saludar a Carmen, que fue precisamente la que me dejó. Ah, ok, Carmen López. Y Brangeli Fuenmayor dice, gracias a Dios y vos me encanta este arte. Hola, buenos días. Dios te bendiga. Muchas gracias, muy amable. Carmen López. Ustedes dirán, ¿por qué tan temprano? Bueno, resulta y acontece que hoy es festivo y de todas maneras no hay música de fondo. Entonces, precisamente por eso estoy aprovechando este momentico para hacerlo. Una cadeneta de 110 centímetros, cadenita. Yo supongo que la mayoría saben hacer una cadeneta. Esto es lo básico del crochet. Entonces, por eso no me enfoqué mucho en esto, en el aspecto de la cadeneta. Porque realmente lo que les quiero que vean es cómo queda ovalado los bordes. Una gasa con borde ovalado. Entonces recuerden una cadeneta de 110. Esta vez la voy a hacer de 115 para que no me quede corto de medida. Lo bueno de estas gasas es que son rápidas, son muy para principiantes, es apenas porque son muy fáciles de realizar y sobre todo no consume mucho material. Entonces, si ustedes van a elegir algo rápido, puede ser esta o la paleteada. Son las técnicas más rápidas que hay para elaborar las gasas. Esta o la paleteada. Yo opté por esta porque en este momento no tengo el telar, no tengo el telar en casa. Eh, entonces me toca hacer uno. Esta gasa va a ser para la mochila, les voy a mostrar para qué mochila, para esta. La gasa la estoy haciendo para esta mochila, doble campana. ¿Sí? Esta tiene doble campana, miren si se dan cuenta. Tiene doble campana. Entonces la gasa es para esta mochila. Precisamente la estoy haciendo para ella. Ok, voy a hacer entonces la cadeneta que mida 110 centímetros. Una cadeneta normal. Esto es lo que llevo de cadenitas. Bueno, que dejo un saludito por acá. Ok, bueno, no. ¿Con qué número de gancho estoy tejiendo? Con el 3. Y de esta marca, mire. Gancho número 3 y marca, ahí está la marca. Les muestro la marca porque precisamente les quería comentar de que los ganchos varían, el tamaño de los ganchos varían según su marca. No es lo mismo, por ejemplo, Mega que Macusa, no es lo mismo. Entonces varían la numeración. Por eso les muestro la numeración y la marca, sobre todo. No, usted simplemente deje el comentario. Ah, ok, Aura González. Esta no tiene, no tengo la numeración para esta. Creería que es la 26. Bueno, pongámosle 26, pues. Numeración 26, entonces sé que necesitan el patrón de esta mochila, la número 26.
Bueno, niños, pero de todas formas, el patrón está gratuito en mi página de Facebook. Ustedes pueden encontrarlo en la página arroba tejeguay. Mejor dicho, tejeguay, porque allá no utilizamos arrobas para simplemente el nombre. El nombre de la página es tejeguay, así tal cual aparezco yo acá. Agradezco a las personas que están suscritas, ya somos 9.000. Hoy llegamos a 9.000 personas. Entonces, muy agradecido con ustedes por el apoyo. Recuerden, una cadeneta que mida 110 centímetros. Como se han dado cuenta, me ha costado mucho terminarla. Pero bueno, ya estoy a punto de terminar la cadeneta. Yo lo estoy haciendo con este color, con el terracota, pero ustedes lo pueden hacer con el otro color. En este caso el beige. También lo pueden hacer con esa otra. Entonces, como les decía, ustedes pueden emplear el otro color, el beige, para empezar. Entonces yo simplemente empecé con este porque me gustó hacerlo con este. Igual el otro color va a ir incorporado también, porque el diseño, voy a hacer un diseño con estos dos colores, con los colores de la mochila. Claro está, con los colores de la mochila. Entonces dejen su like, compartan, comenten, regálame un like nuevamente, suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Y voy a seguir entonces tejiendo la cadeneta que mida 110 centímetros. La voy a dejar de 115 de hecho. Porque me he dado cuenta que al coserla a la mochila, eh, o sea, ese tramo de la costura me consume, es decir, que debo hacerla un poquito más larga, por lo tanto de 115 centímetros, para que no me afecte en lo absoluto los 110 centímetros de la gasa. O sea, no me quite esos 10 centímetros que necesito como medida estándar. ¿Sí? Pues yo he gastado aproximadamente 550 gramos. Me voy a gastar 550 gramos en la mochila con gasa, incluyendo gasa y todo. Esto, esto consume mucho hilo y se lo hice a los cuatro. Hice en los cuatro cordones, dos acá y dos atrás, ¿cierto? Porque el amarre es de cuatro, miren. Entonces, por eso me ha consumido más hilo. Pero sí, 550 aproximadamente. Entonces yo sigo acá avanzando, perdón. Ahí bajé un poquito la cámara porque les estaba mostrando. Recuerden, una cadeneta de 110 centímetros. Voy a tomar la cinta métrica. En este momento voy a tomar la cinta métrica. Acá tengo una. Y voy a proceder a medir la cadeneta. Lo que llevo de cadeneta. ¿Cierto? Yo voy midiendo, voy midiendo. Ok, voy midiendo, miren. Ahí les estoy mostrando en pantalla para que ustedes puedan entender el procedimiento de la gas. Bueno, es más que suficiente esta medida. Ay, perdón. Es más que suficiente. Sí, me mide 112 centímetros. Me toca moverlo así despacio para no mover la cámara. Miren, 112 centímetros tiene esta cadeneta. Entonces la voy a dejar así. No, hagámosle otros 3 centímetros pues para que quede mejor. ¿Sí? Lo voy a hacer entonces, recuerden, una cadeneta que mide 110, 115 centímetros. Retomo mi tejido, mi aguja. Ustedes recuerden, voy a terminar de completar los 115 centímetros que me faltan.
Y crochet en lo posible, crochet o coral. Crochet, coral o incluso he visto que las hacen con macramé. No lo hago con macramé porque no me gusta, pero es otra opción. El macramé también es otra opción de tejido. Entonces yo he visto que muchas personas lo tejen con macramé. Listo, tengo la cadeneta. Ya tengo la cadeneta que necesitaba. Recuerden, una cadeneta que mida 110 centímetros. Ustedes saben que yo soy muy repetitivo. Miren, la cadeneta la tengo lista. Una cadeneta de 110 centímetros normal. Una cadeneta. Esto es para las personas que se acaban de conectar. ¿Sí? Miren, la cadeneta es normal. Esto mide 110, 115 centímetros. Esta mide 115 centímetros. Miren, una cadeneta normal. Ahora yo simplemente voy a ingresar las almas inmediatamente. Presten atención a lo que les voy a explicar. Ahora me voy a venir tejiendo todo esto. Voy a venir tejiendo todo esto en punto bajo, normal. Pico en el primer punto. Miren, ahí está. E inmediatamente voy a dejar así porque voy a ingresar las almas. Voy a ingresar los hilos, por eso lo pongo acá para que ustedes puedan verlo. Simplemente reserven un momentico. Ahí, bueno, aquí se me salió, no pasa nada. Tomo las almas. Miren, les explico algo rápidamente. No voy a dar mucho detalle de esto. Acá simplemente, ay, no dejan oír. Bueno, aquí. Buenos días, Ana Mabel Arias Loaiza, gracias por el comentario. Les estoy enseñando a hacer una gasa. Acá hay 6 hebras. Acá hay 6 hebras. Esto lo voy a emplear como alma. Y adicional, el otro color del diseño, o sea, el beige, los voy a poner juntos. Y esto es lo que va a ir de alma, ¿cierto? Entonces, miren, retomo mi tejido. Espero no se enreden aquí con nada. Simplemente les estoy mostrando, voy a correr esto para que haya mayor visibilidad. Miren, ¿qué hice yo? ¿Qué he hecho yo previamente? Lo voy a repetir una vez más. Busquen la primer cadenita, no acá sino en el siguiente punto, miren. Ingresan la aguja y dejan el punto sin terminar, porque inmediatamente van a poner las almas encima de este hilo acá. Entonces tomo las almas, miren, el alma y el otro color. Lo pongo encima, tomo el hilo con el que vengo tejiendo. Perdón, voy a traer esto para acá. Las almas aquí, el hilo acá, miren. Entonces simplemente voy a poner encima, como pueden darse cuenta, encima de la cadeneta, del hilo, perdón. Y termino el punto, miren, termino el punto. Simplemente ubiqué encima, termino el punto. Y ahora simplemente me voy a ir tejiendo punto por punto, arrastrando las almas, llevando todo por dentro. Vamos a tejer en punto alto, perdón, vamos a tejer en punto bajo arrastrando las almas, ¿sí? Como si estuviésemos tejiendo la puntada de la mochila, tomando la pestañita trasera, pero aquí, como es la cadeneta, se sabe que vamos tejiendo, miren, punto por punto, si se dan cuenta, miren. No se preocupen que esto después se corta, esto no va a quedarse a la vista. Yo voy a ir simplemente tejiendo punto por punto sobre cada cadenita hasta el final. Hasta el final. Entonces miren, ahí lo estoy haciendo punto por punto. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo, miren. Punto por punto sobre cada cadenita voy a ir tejiendo. Voy a ir elaborando esta bella gasa. Entonces, la función de las 6 hebras es que me le dé resistencia y dureza al tejido, ¿cierto? Entonces, por eso le ingresé 6 hebras. Ahí va, no se puede ver, miren. Procuren de que no se vea ni por el revés, ni mucho menos por el derecho.
de la gasa. Entonces recuerden, punto por punto van a ir tejiendo su gasa. Al comienzo es un poquito difícil por lo que no tenemos un punto establecido, o es decir, no tenemos una base firme todavía. Pero después de que tejamos esta primera vuelta, ya va a ser mucho más fácil elaborarla. Entonces recuerden, un puntico sobre puntico hasta el final. Ustedes pueden hacer diseño, esta va a ser en líneas, van a ver cómo queda de bonita. No la quiero empalagar mucho de diseño, porque en sí la mochila ya tiene mucho diseño. Tiene muchos cuadros, muchas figuras, entonces por eso no quiero empalagarla mucho de diseño. Pero ustedes pueden empezar con un diseño, claro está, desde el comienzo. Ay, ahí se me desenfocó la cámara. Ok, miren. Estamos tejiendo sobre la cadena base, que es esta. Estamos tejiendo sobre la cadena base. Recuerden, meten el crochet, envuelven estas hebras y cierran y terminan el punto. Entonces recuerden, importante que no se vuelen puntos para que el tejido no se les vaya a cerrar. Punto por punto. Tómense en el tiempo que necesiten, que les quede bien elaboradita, que no les vaya a quedar. Miren, todo va arrastrado, no se ve porque yo lo llevo por dentro, por esa razón no se ve. Él no se debe ver, miren, no se ve el tejido. En el tejido ni por la parte del derecho ni por la parte del revés no se puede ver el hilo. Es muy importante que no se vea. Y siempre les recomiendo, para que el punto no les quede cruzado, miren, lo voy a explicar acá, miren. Ustedes meten la aguja, agarran el hilo por debajo, miren, por debajo. Nunca hagan esto, porque ahí ya les va a quedar cruzado el punto. Les va a quedar un punto en X. Entonces siempre por debajo, miren, ingresan la aguja en la cadenita, ingresan la aguja por la cadenita, toman el punto por debajo, ¿cierto? Y nuevamente por debajo, miren, lo terminan por debajo. Recuerden que todo el tiempo es por debajo, ¿sí? Espero les haya quedado claro esa parte por debajo. Siempre por debajo, miren, muy importante. Meto en la cadenita por debajo y vuelvo y enlazo por debajo. Y así van a ir tejiendo su gasa en la primera vuelta. Les voy a poner un ejemplo, miren, si yo hago esto, no se vayan a confundir, simplemente es un ejemplo de aclaración. Si yo hago esto, miren, paso el punto, meto la crochet o sea, lo meto primero que todo por la cadenita. Busco la cadenita e ingreso el crochet, ¿sí ven? Si yo hago esto, miren, por encima, voy a repetir, miren, meto por encima, si hago esto, ya el punto ahí va a quedar en X. Ahí no se nota mucho, pero lo voy a repetir varias veces para que se vea, para que miren lo que pasa cuando hago esto. Ya el punto, entonces se van a ver las almas, no sé si ahí se noten mejor.
Entonces es muy importante, miren, lo voy a hacer una vez más, por encima y luego por debajo. Esto no debe hacerse porque el punto inmediatamente le queda así, le queda cruzado. Le queda como cruzado, si se dan cuenta. Entonces esto hay que evitarlo. Eviten hacer eso. Entonces voy a desatar nuevamente esos tres puntitos, 1, 2 y 3. Porque eso no se puede hacer. Yo les insisto, por debajo. Todas las dos veces por debajo, miren. Meto el crochet por debajo. Agarro el hilo por debajo. Por debajo. Y nuevamente por debajo. Nuevamente. Por debajo y luego por debajo. Siempre lo vamos a hacer así por debajo. Miren cómo queda de bien cuando lo hacemos por debajo, queda más planito, el punto no se cruza nada. Entonces eviten cruzar el punto. Bueno, ahora sí me voy a enfocar más que todo en esto, que es lo que me interesa que ustedes vean, porque necesito que llegar al final para que ustedes vean los aumentos que debo hacer, porque debo hacer unos aumenticos en el borde, precisamente para que se forme el óvalo, se formen los óvalos. Esta gasa va a ser con borde ovalado. Entonces, para las personas que apenas se vienen conectando al directo, les recuerdo que acabo de hacer una cadeneta base que mide 110 centímetros. Llegué al final de la cadeneta. A ver, llegué al final de la cadeneta y simplemente estoy tejiendo la primera vuelta en punto bajo. Esta es la puntada de la mochila, ¿cierto? Esta es la primera vuelta de la gasa. Entonces, para las personas que apenas se van conectando, entonces el directo de todas formas queda guardado en el canal para que lo vean una y otra vez, las veces que necesiten, para poder entender el procedimiento del inicio de esta gasa con la técnica de crochet. Porque obviamente existen diversas técnicas de tejido de gasa, nudos, cordones, paleteada, tejida como esta, trenzada. Entonces se dan cuenta que hay muchas técnicas para tejer una gasa estilo guayú. O las técnicas más tradicionales, que es la de cordones y la paleteada. Entonces, no solamente existen esas técnicas, sino que, como pueden darse cuenta, estoy haciendo otra técnica que es el mismo tejido con el ganchillo, con la aguja del crochet. Miren, entonces estoy tejiendo sobre la cadena base, simplemente en punto bajo. Esta es la primera vueltica. Toda la gasa va a ser tejida con este punto, pero le vamos a hacer unas líneas y hay que hacer unos aumenticos a los lados, por ejemplo, un aumento acá y otro aumento al finalizar. A ver.
Todo el tiempo es por debajo. Todo el tiempo es por debajo para que el punto no quede cruzado. Por debajo, miren, meto el crochet en el punto por debajo, agarro el hilo por debajo y nuevamente para terminarlo por debajo. Esta primer vueltica siempre se dificulta por lo que la cadenita está muy cerradita. Entonces el crochet cuesta ingresarlo, pero ya a partir de la segunda vuelta ya es mucho más fácil, ¿cierto? Es mucho más breve. Entonces recuerden, estoy arrastrando 6 hebras de hilo, mírenlas acá, en terracota, y 2 hebras en beige, que es con lo que voy a hacer el diseño de la gasa. Y por supuesto el hilo con el que estoy tejiendo, mírenlo acá, que es el terracota, mírenlo. Con este estoy tejiendo, con este hilo de acá. Y estoy arrastrando las almas, miren, como si estuviese tejiendo una mochila, el cuerpo de la mochila. Entonces es muy breve realmente hacer esta gasa. Claro, es mucho tiempo, se demora uno mucho tejiéndola, pero vale la pena. Vale la pena hacerla porque es un poquito más rápida que la de nudos, es un poquito más rápida que la de nudos, porque en la de nudos hay que ir cortando los hilos, hacer los ovillitos para que no se nos enreden los hilos, entonces opté por hacer esta y explicarles a ustedes cómo la tejo yo. Yo si quiero le puedo hacer diseño a la gasa, por supuesto. Se puede hacer, claro que sí. A ver, ¿qué dicen por? También, perfecto. Muy buena pregunta, Carmen López. También puede ingresar el cordón como alma, ¿cierto? Si usted no quiere ingresar estas 6 hebras, usted simplemente reemplaza esto por el cordón y lo puede hacer sin ningún problema. De hecho, queda mejor porque queda más durito el tejido. Queda más durito. Entonces puede hacerlo. Pero yo no lo hice por un tema de que no tengo mucho cordón. Tengo el cordón necesario para otra mochila, entonces decidí hacerlo con el mismo hilo, 6 hebras de hilo, ¿sí? Lo pueden hacer sin ningún problema, con el cordón también, no pasa absolutamente nada. Antes mucho mejor porque queda más durito esto, entre más durito quede, más firme quede la gasa, mucho mejor. Entonces ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, claro que sí. Entonces continúo tejiendo, recuerden, la, la puntadita, punto por punto, sin volarme ninguno. Voy a ir tejiendo punto por punto sobre la cadeneta base.
Importante que el hilo no se vea por acá, miren, el revés, el hilo blanco o beige. Esto es, recuerden que es un beige, el mismo tono de la mochila. Debe ser así. Para una mochila pequeña, aproximadamente unos 15 metros. 15 metros de cordón. Unos 15 metros de cordón. Bueno, con que ustedes sepan simplemente la primera vuelta, terminar esta y termino la otra para que ustedes simplemente se guíen y sigan haciendo ustedes su gasa con la explicación que estoy dando. Entonces yo simplemente voy a seguir avanzando. Es un poquito demorada, como les digo, miren, esto es lo que no se puede ver, este cordón, este hilo beige. Por lo tanto, yo simplemente tiro de él suavemente. Tomo las 2 hebras, porque recuerden que yo trabajo con doble hebra. Entonces miren, jalo simplemente poquito y ahí se acomoda. Y importante que no se vea por acá el hilo beige. Si se me ve más, simplemente voy jalando de a poquito. Ok, ahí miren, ahí ya se acomodó el tejido. Y volteo, nuevamente sigo avanzando. Punto por punto, recuerden, no me puedo volar ni uno. Gracias, lo mismo, y usted, así, ¿y qué más? Todo bien. Ah, está bien. Hola, mi amor. ¿Cómo le va? Ah, está bien. Entonces miren, así voy tejiendo en punto bajo esta primera vuelta sobre la cadeneta. No hay ninguna complicación, no hay nada. Simplemente sigan tejiendo. A ver qué dicen por acá. En punto bajo sobre la cadeneta base. Hola, Meili Sepúlveda, ¿cómo se encuentra? Yo le estaba diciendo es que Melisa, Meli, y es Meili. Un saludito para Meili Sepúlveda, ¿cómo está? Aunque me gusta más Meli, me parece más bonito Meli, perdón, entonces, pero le voy a decir Meili, ¿cómo se llama? Entonces un saludito para Meili Sepúlveda que se acaba de unir al directo, o eso creo yo, no sé. Bueno, eso es lo importante, ¿cierto? Amanecer con energía para hacer las cosas. Y bueno, aquí estoy con ustedes explicándoles de cómo elaborar una gasa ovalada.
Vamos a ver qué dice Meili Sepúlveda. Buen día, Flor Muñoz. Buen día, Flor Muñoz. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Espero que muy bien. Gracias por asistir al directo. ¿Qué anda haciendo hoy? Pues lo recomendable, sí. Por lo menos cuando yo tejo las mochilas, siempre pongo este cordón. Les voy a mostrar. Miren, este cordón. Me gusta mucho emplearlo para la... Pero esto no lo puedo gastar porque lo necesito para otro proyecto o para una mochila, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso decidí no ingresar este cordón. Pero ustedes pueden ingresar el cordón y hebras adicionales para que esto le quede más durito. Pueden hacerlo. Por lo menos para mí es ley utilizar ese cordón, es decir, es obligatorio para mí utilizarlo, ya que mi puntada es muy bajita y necesito que esto tome más cuerpo, quede más durito y esto lo logro con el cordón. Pero como les dije, esto lo voy a emplear para otra cosa, entonces por eso decidí no usarlo. Bueno, eso es lo importante. Entonces, espero, Flor Muñoz, Andrés, me encuentro muy bien y acá desayunando y viendo el directo. Bueno, muchas gracias, Flor Muñoz. Un saludito para todas las personas que están en el directo. Muy amables ustedes. Dejen su comentario. Y bueno, pregunten si tienen alguna inquietud. Aprovechemos que estamos en un directo y hagamos las preguntas así. Miren entonces cómo va quedando. Esta es la misma puntada de la mochila, recuerden, la misma puntada de la mochila, punto bajo. ¿Sí? Bueno, hay buena audiencia, gracias a las personas que están en el directo, les agradezco mucho. Hay muy buena audiencia. Entonces, muchas gracias. Nuevamente, ya somos 9000 en el canal, 9000 suscriptores. Entonces, cada uno de ustedes hace parte del canal. Entonces, muchas gracias. Muy agradecido con ustedes realmente por el apoyo tan grande que me han dado en estos últimos meses. O de hecho, desde el primer día en que yo empecé el canal, he tenido muy buena acogida con ustedes. Me han tratado muy bien, han estado muy pendientes de mí y espero les esté gustando mucho lo que estamos haciendo el día de hoy, la gasa tejida. Esto tiene muchos beneficios tejer porque pues nos ayuda a tener mejor estado de ánimo, tener mejor estado de ánimo, ocupar la mente. Entonces esto ayuda mucho. Realmente les recomiendo que tejan. Abuela, ¿usted no tiene un sartén por ahí prendido ni algo? Ah, ok. Bueno, entonces sigo. Ya. Por acá comentaron. Más o menos cuánto valen esos hilos para mochila. Es que eso es lo que yo digo, Flor Muñoz. Que a pesar de que está muy temprano, veo que hay mucha gente ya conectada. Entonces muy agradecido con ellos, con todos ustedes. También la incluyo a usted, por supuesto. Muy buena la pregunta de Nikki Jazz. Nikki Jazz.
Más o menos cuánto valen esos hilos para mochila, dependiendo, ¿no? Por lo menos a mí el cono me costó 51.000. El cono de hilo crochet. Me costó 51.000. Los 100 gramos están a 8.500. Entonces yo prefiero comprar el cono porque siento que es más. Gracias Meili Sepúlveda por el comentario. Meili. O es Meli. ¿Cómo le puedo decir? Meili o Meli. Es que no sé cómo decirle. Bueno, yo le voy a decir Meli mejor. Meli. Me gusta más. Ah, ok, Meili. Meili, está bien, Meili. Entonces lo voy a decir Meili. Recuerden, sobre la cadeneta base que mide 115 centímetros, lo repito una y otra vez porque quiero que quede muy claro. Van tejiendo sobre la cadeneta base. Miren, la cadeneta base es esta. Y van arrastrando las almas, 6 hilos y este beige. ¡25! Wow, 25 personas, muy buena audiencia, muchas gracias. Y 20 likes, muy amables, muchas gracias. 25 personas, increíble, mucha gente. Gracias. Recuerden, van tejiendo sobre la cadeneta base, punto bajo, ingresando el crochet en medio de la cadena. Miren, ahí está la cadena. Entonces yo simplemente pico en la mitad y voy dando las puntadas que necesito, toda la cadeneta completa. Miren, importante que no se vean las almas o el hilo beige por el revés. ¿Sí? Quiero saber cómo están viendo ustedes el directo, si lo están viendo bien o el borroso, cómo lo están viendo. Entonces dejen su comentario ahí en el... También se aceptan las críticas constructivas, por supuesto. Las críticas que lo ayudan a uno a ser mejor. Esas son las que también ustedes pueden hacer o sugerencias para el canal. Precisamente es para el canal. Hola Jania Carrillo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días. Gracias por ese comentario y por estar acá.
Entonces, miren, entonces, ¿qué les iba a decir yo? Espero se esté viendo ahí. Ok, ahí, miren. Entonces, sigan tejiendo, sigan tejiendo, sigan tejiendo y al final vamos a hacer un aumento triple. Les voy a enseñar a hacer ese aumento triple en un solo punto para que el tejido, porque nosotros al finalizar la vuelta vamos a venirnos por debajo, ¿cierto? Enfrentando punto por punto porque vamos a tejer también por debajo. Esa es la técnica del óvalo, ¿cierto? O sea, trabajar de esta manera. La técnica del óvalo es trabajar de esta manera todo el tiempo para formar el borde ovalado precisamente, que es lo que me interesa en este momento que ustedes vean. Entonces voy a seguir lo más rápido que puedo. Sé que estoy alargando mucho el tutorial, el directo, pero hay que hacerlo porque no hay otra forma de explicarlo. O sea, si ustedes quieren un proceso paso a paso, precisamente necesito de tiempo. Entonces por eso me debo tomar el tiempo de hacerlo para que ustedes puedan ver el procedimiento del óvalo. Esto es un crochet del 3, recuerden, un crochet del 3. Pero la número 2 también les va a servir, o incluso la número 1. Miren, ahí está el número 3. Numeración 3 de esta marca, precisamente. Esta aguja la recomiendo mucho porque es muy duradera. No se oxida tan rápido. Mira el crochet tan bonito que es. Entonces yo voy a seguir dándole. Yo todo el tiempo tejo con esta mismo número y esta aguja. Esta es mi aguja personal. Siempre tejo con este número porque el punto queda más apretadito. Miren, si se dan cuenta, el punto queda más apretadito y queda muy lindo. Entonces por eso tejo yo con esa numeración. Porque incluso es acorde al crochet. Miren, yo mido y agarra perfectamente, miren. Entonces cuando ustedes vayan a comprar un crochet, lleven el hilo con el que van a tejer y simplemente lo calzan de esta manera. Miren, ahí está perfecto. Entonces la aguja debe ser acorde al hilo con el que vayan a trabajar. Si es un hilo más grueso, por lo tanto, ustedes van a emplear una aguja más gruesa, una numeración mayor, para que Pero como les digo, la numeración varía de aguja en aguja. No todas las agujas tienen la misma numeración. Entonces, hablo más que todo de esta marca. Hola María Eugenia Sánchez Sánchez, buenos días desde Colombia. También me encuentro en Colombia en este momento, en Pereira. ¿Y ustedes de qué parte me está escribiendo? ¿Nos está escribiendo? ¿Desde qué parte de Colombia? Sé que ustedes están de pronto ansiosos. Bueno, como les comentaba antes de la interrupción, sé que ustedes están ansiosos y ya quieren ver que yo llegue al final, pero hay que tener paciencia, ¿sí? Bueno, desde Bogotá, eso está muy bien. Tengo una llamada entrante, pero justo cuando estoy haciendo el directo me están llamando. Yo no puedo ahora colgar porque precisamente, perdón, no puedo contestar porque precisamente estoy en un proyecto muy importante que es la gasa. Y precisamente en el canal no tengo muchos tutoriales de esta explicación, de este tipo de gasa. Por lo tanto, me estoy enfocando mucho en ella. Entonces quiero que ustedes la hagan también, la apliquen con la explicación que yo les estoy dando el día de hoy.
y la pongan en práctica, sobre todo, que es poner en práctica todo lo que yo les enseño aquí en el canal. Entonces, aquí estoy todavía, miren, ya voy llegando al final, prácticamente me queda poquito, miren, muy poquito, pero de todas formas, me queda tramo para tejer. Y recuerden que yo me voy a regresar por debajo porque como es la técnica ovalada, ya no corto hilos, nada. Simplemente trabajo en óvalo. Me regreso, voy, regreso, voy. Y así me voy a ir yendo. Bueno, otra cosita que les quería decir y es que, bueno, voy a seguir avanzando para cada vez acercarme más al final de esta primer vuelta, de este primer recorrido. Esta gasa debe medir más o menos unos 6 centímetros de ancha para que me quede bien, acorde al tamaño del bolso. Me gustan más o menos que queden gruesitas, no tan gruesa, pero tampoco tan delgadita. Entonces a ojo voy a ir mirando y cómo me va gustando, ¿cierto? Miren, ya he tejido todo esto en punto bajo, recuerden, punto bajo. Otra cosita que les quería decir y es que esto hay que irlo sobando, hay que irlo acomodando, porque esto tiende a recogerse. Entonces yo voy pasando mis dedos por acá, por el tejido, precisamente, de esta manera, para que esto no se me recoja. Entonces miren, yo voy acomodando, ¿cierto? Ya saben que esto al final lo voy a cortar, esto se corta a ras, esto queda así, esto no se ve, no se queda viendo. Pero eso normalmente lo hacemos al final del tejido, ya cuando ya tenga la gasa completamente realizada, lo voy a hacer.
que tener mucho cuidado porque como son 2 hebras, tengo que tomar las 2 hebras bien. No se me quede una por ahí. Entonces por eso me gusta que quede bien, agarre bien las 2 hebras. Muy importante agarrar siempre las 2 hebras del tejido. Todo se teje, ¿cómo así? Andrés, cuando haces las cadenas de inicio, ¿lo haces con el número con tejes o cómo así? Todo el tiempo es con la misma aguja. Todo el tiempo tejo con la misma aguja, con el 3 desde el comienzo. Yo no cuento las cadenas. O sea, cuando el diseño es así lineal, yo no cuento las cadenas, pero cuando es un diseño desde el comienzo, sí hay que contarlas para que el diseño case perfectamente. Entonces, en este momento yo no estoy contando las cadenas, no las estoy contando porque como el diseño son líneas, miren, ya prácticamente estoy cerquita al final. Precisamente quiero terminar esta primer vuelta para que ustedes puedan ver cómo se hace la parte del óvalo. Ya muchos lo saben, bueno, perfecto, pero hay otros que no lo saben, no saben cómo hacerlo. Entonces, esta explicación más que todo va para las personas que son principiantes en el tejido de la gasa, estilo crochet, con crochet. Porque recuerden, como dije al comienzo del directo, existen muchas técnicas de la gasa, la paleteada, la de nudos, la de cordones, esta tejida. Por ahí se me quedó alguna técnica, sé que sí. Espero recordarme de otra técnica. Está la paleteada, la de nudos, la de cordones, la tejida, la trenzada, ¿cierto? Entonces existen muchas técnicas. Esta es la tejida, la que es tejida con el mismo crochet, con la misma puntada de la mochila. Entonces, como esta es muy fácil, por eso la estoy implementando el día de hoy, es mucho más rápida que las anteriores. O sea, todo tiene un contra, ¿cierto? O algo a favor y en contra. Por lo menos esta, lo complicado es el tema del tejer la primera vuelta, porque como los puntos están muy apretados, la cadena está muy apretadita, entonces cuesta ingresar la aguja. Pero bueno, uno se va acostumbrando y ya después le va cogiendo el hilo al tejido, al trabajo. Miren, ya voy acercándome al final, que es lo que necesitaba que pasara, llegar al final de esta primera vuelta. Miren, ya casi lo voy a ir logrando de a poquito. Entonces necesito que me pongan mucha atención al final también, porque hay que saber hacer los aumentos, ¿cierto? Miren, ya voy llegando al final de esta primera vuelta.
Bueno, ya voy llegando al final. Prácticamente me quedan unos puntitos. No me quedan muchos puntos, entonces ya voy a ir llegando al final. Con la ayuda del Señor lo voy a hacer. Miren, voy llegando al final. Entonces esta parte va a ser muy importante en la siguiente vuelta porque sobre cada punto enfrentándolo, ya lo voy a explicar. Entonces voy a ir enfrentando los puntos para formar el óvalo. Muy importante que no se vuelen hebras, es decir, miren, todo lo tengo que ir envolviendo, miren. Todas estas hebras tienen que ir dentro del tejido para que me le dé resistencia al gas. Lo pueden hacer con el cordón, con las hebras o combinando ambas, cordón y hebras también lo pueden hacer para que le dé resistencia. Es más que todo por eso. Porque si ustedes solamente ingresan 2 hebritas, les va a quedar esto muy aguado. Esto les va a quedar muy aguado, entonces la idea no es esa. La idea es que quede una gasa de calidad bien tejida. Entonces me voy a ir yendo. Una pregunta acaban de escribir por acá. Hola, Angélica Gutiérrez. Buenos días, ¿cómo estás? Angélica Gutiérrez. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Angélica? Aquí voy, miren. Ya hice la cadeneta y sobre la cadeneta base estoy tejiendo. Miren, ya voy a ir terminando, voy llegando hasta acá, al final, para que ustedes puedan ver el procedimiento que hay que hacer para el óvalo, formar el óvalo de la gasa. Esta es la técnica del óvalo. Entonces, pero ustedes se van a dar cuenta o se están dando cuenta que no tiene complicación alguna, más que el comienzo, que sí tiene su dificultad por el tema de que está muy apretadita. Entonces la aguja por lo general cuesta pasar por ese punto tan cerradito. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, gracias a Dios. Amiga Angélica, por aquí dándole a esta gasa que es tejida. ¿Cómo va con la mochila del América? Ya está encajando los diseños. ¿O cómo va con esa mochila, Angélica? A ver. Gracias María Hurtado por estar en el directo. Espero lo estén disfrutando y lo aprovechen muchísimo. Porque esta explicación está muy bien para las gasas ovaladas. Miren, ya prácticamente me quedan unos cuantos puntos. Ahora sí lo puedo decir. Me quedan unos cuantos puntos, muy pocos, para empezar a hacer el óvalo. Entonces les voy a explicar precisamente el tema del óvalo. Miren, ya me quedan estos poquitos puntos. Gracias a Dios lo estoy logrando. Me encanta cuando estoy explicando algo y se entiende perfectamente. Me encanta, entonces esa es la idea, ¿no? Que entiendan todo el proceso. Ah, listo, Angélica, está bien. Entonces trate de reducirlo un poco porque realmente 60 vueltas es mucho. Y aparte si no tiene las estrellas incluidas, entonces serían en total como 70 vueltas y no creo que una mochila de ese tamaño quede bien. Una mochila con tantas vueltas queda enorme. Entonces a mí esas mochilas por lo menos no me gustan cuando quedan muy altas. Pero claro, es a gusto personal. Hay personas que sí les gusta. A mí en lo personal no me gusta. Pero entre gustos no hay disgustos. O sea que cada persona es libre de hacer su mochila como quiere y con la cantidad de puntos que quieren. Bien, llegué al final de la vuelta. Ahora sí lo puedo decir, miren. Llegué a la primer cadenita. Ahí ya tejí en la primer cadenita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí se forma un pequeño agujero. ¿Cierto? Precisamente ahí se forma. Ah, no tengo. Bueno, voy a marcarlo, voy a mostrarlo precisamente con el crochet para que ustedes puedan ver sobre dónde van a tejer o en qué punto van a tejer el aumento. Miren, acá se forma el agujero, miren. Precisamente en ese último punto, miren.
ahí metí el crochet. Entonces ustedes van a picar otras 2 veces ahí donde tengo el crochet precisamente para dar una forma redondeada, ¿cierto? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, miren, ustedes están parados ahí en el primer punto, ¿cierto? Miren, lo voy a mostrar nuevamente. Estoy parado ahí, precisamente. Esto hagámoslo, lo voy a repetir, miren. Llegué a la primer cadenita, ahí la marqué, miren. ¿Se dan cuenta? Miren, entonces ahí ingreso la aguja ahí y termino el punto, pero tengo que hacer un aumento triple. O sea, ya tengo uno, vuelvo y meto el crochet ahí mismo y formo otro punto, 2. Acá, de hecho, es un aumento triple. No, vamos a hacer 5 puntos ahí mismo para dar la forma redondeada. Entonces llevo 2 puntos, vuelvo e ingreso ahí mismo el crochet, 2, 3, ¿cierto? Miren cómo va tomando la forma redondeada, ovalada, 3, 4 y por último 5. Entonces es un aumento quíntuple, 5 aumentos, 5 puntos en el primero, miren, ahí hice los 5 puntos. Una vez más lo voy a repetir para que quede bien claro. Miren, estoy así, ¿cierto? No he llegado al último punto. Miren ahí. Busco el primer punto, perdón, el primero acá. Meto el crochet ahí y formo el punto bajo. Entonces este vendría siendo el primero de 5 puntos. Ahí mismo voy a tejer otros 4 puntos más. 1, 2, 2, 3. Y envolviendo las almas, miren, para que no se vean. 3, 4 y 5. 4 y 5. ¿Cierto? Ya tengo los 5 puntos. Trato de que esto me quede cerradito. Lo acomodo. Miren cómo queda bonito. La parte redondeada. Ahora simplemente me voy a ir viniendo, enfrentando punto por punto. Miren. Entonces este punto busco. Y ahí voy a ir tejiendo. Miren. Tejo, meto, tejo. Miren, entonces se va formando el óvalo. Ya precisamente. Entonces todo el tiempo vamos a hacer lo mismo. Simplemente voy a ir enfrentando punto por punto. Miren cómo va quedando. ¿Qué es enfrentar punto por punto? Buscar, por ejemplo, la raíz, la base de este punto, ahí, tejo. Entonces recuerden, al final hicimos 5 puntos en uno, en el primero, y simplemente me vengo enfrentando punto por punto todo el tiempo sin ninguna complicación hasta el final, ¿cierto? Enfrentando punto por punto. Miren, por ejemplo, acá les voy a mostrar, miren. Busco este punto, la base, entonces ahí voy a tejer, miren. Me paso al siguiente punto, acá. A ver, miren lo que les decía. Acá, luego tejo en este punto y así. Enfrentando punto por punto, como he estado haciendo aquí, punto por punto, para que queden parejos, ¿cierto? Acá, 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 acá y acá. ¿Cierto? Espero que esté entendiendo muy bien el tema del óvalo. Miren cómo va quedando de chévere. Muy importante que las almas no se vean. Bueno, ahí no se ven. Pero hay que tener mucho cuidado también con ese tema. Todo el tiempo hay que tener cuidado con el tema de las almas. Entonces, punto por punto, van tejiendo, enfrentando punto por punto. Miren cómo se va, cómo forma el tejido de bonito. Entonces, esta es la técnica del óvalo para la gasa. Recuerden que esto mide 115 centímetros de largo. Todo esto mide 115 centímetros de largo.
Aquí también cuesta un poquito por lo que el punto queda muy apretadito. O sea, cierto, al tejer enfrentando los puntos nos ocupamos el mismo espacio, por lo tanto la aguja cuesta un poquito de ingresar, ¿cierto? Miren, entonces yo busco el punto, tejo y así me voy a ir yendo para ir tejiendo punto por punto, ahí. Bueno, Liliana Álvarez, gracias por ese comentario, pero realmente les estoy enseñando lo básico del tejido. Esto es básico, mucha gente lo sabe hacer y lo hacen muy bien también. Lo tejen muy lindo. Entonces yo simplemente les estoy enseñando una base que he aprendido también a realizar. La base punto por punto. Entonces hay que ir tejiendo punto por punto. Van tejiendo punto por punto, recuerden. Van haciendo su tejido hasta el final. Miren cómo queda bonito. Bien, ¿cierto? Ahí van tejiendo punto por punto hasta el final de la vuelta. Entonces nos estamos regresando por la parte de abajo de la cadeneta, miren. Nos estamos regresando simplemente por la parte de abajo de la cadeneta, miren. Muy importante, vean. Esto no se puede ver. Este hilo no se puede ver. Yo lo jalo suavemente. Tiro de él suavemente, ¿sí? Hasta ajustarlo. Y vuelvo y volteo y sigo tejiendo normal. Normal, sin ninguna complicación. Ya no hacemos aumentos. Aquí en el cuerpo de la gasa no hacemos aumentos, solamente a los bordes para darle la forma redondeada. Entonces sigo tejiendo precisamente. Y entonces en la siguiente vuelta vamos a hacer cambio de color con el color beige. Vamos a hacer cambio de color para que ustedes vayan viendo cómo queda bonito el diseño con ese color también. Yo me tomo mi tiempo, realmente acá está muy apretadito, por lo tanto cuesta un poco ingresar la aguja. Entonces miren, él queda rígido, ¿cierto? El tejido queda rígido con el alma. Con estas 6 hebras queda el tejido más rígido. Entonces se lo recomiendo. Pongan ese hilo para que les quede más rígido el tejido. Entonces enfrentando punto por punto. Entonces esto es lo bueno de esta técnica, que es muy fácil saber dónde picar porque hay que ir enfrentando los puntos. Entonces eso es lo bueno de esta técnica. Realmente se lo recomiendo mucho que la hagan. Pueden hacer diseños, figuras, colores, poner más colores, incluso unicolor la pueden hacer, claro que sí. Pero la gracia de las gasas tejidas así son los diseños.
Entonces ahora voy a ir mirando qué diseño. Yo quiero poner unas líneas, pero lo estoy pensando, ¿cierto? Unas líneas, pero podría ser también, bueno, sí, vamos a ir mirando qué diseño ponerle. Esto lo estoy improvisando porque realmente no tengo un diseño establecido para la gasa. No tengo un diseño establecido para la gasa. Como les dije, esto tiende a recogerse, entonces por lo tanto hay que pasar del dedo así, porque como el tejido tiende a ser tan rígido, pues hay que ir acomodando el tejido, nosotros mismos lo vamos acomodando, miren cómo va quedando de bonito. Importante que esas almas no se vean, miren, yo voy a jalar un poquito, miren, ahí se ve, aquí se ve, se dan cuenta, aquí se ve, entonces yo jalo un poquito, bueno, ahí ya, ok, acomodo. Un pequeño nudito que se había formado, pero ya, listo. Sí, ahí no pasa nada. Precisamente voy a seguir avanzando. Gracias, Ligia Valderley, por el comentario. Obrigado. Por su comentario. Por su comentario. Todo bien. Todo bien, Ligia. Me estaba equivocando. Miren, ahí ya iba a ser una puntada de otro color. Entonces, eso les digo, niños. Voy mirando a ver qué diseño ponerle. Realmente no me quiero complicar mucho con la gasa porque ya el simple hecho de tejerla es porque es una gasa bastante larga. Entonces sí lleva también su tiempo. Por lo tanto, y aparte, no solamente el tema del diseño, sino que como la mochila ya tiene mucho, esta mochila ya tiene mucho diseño, miren. Entonces por esa razón no quiero ponerle más diseño a la gasa. Miren cómo quedó bonita la decoración. Su diseño que me encantó, realmente el diseño, el fondo también tiene diseño, la base, el plato. Bueno, aún estamos lejos de la meta de 10.000 suscriptores, pero bueno, todo es posible. Dios quiera y mediante en este mes lo pueda lograr, llegar a los 10.000 suscriptores. Sería de mucha ayuda con ustedes, si me ayudan a compartir los videos, el canal sobre todo. Entonces cada una de las personas que está aquí puede compartir en sus redes sociales los videos y sobre todo que se suscriban al canal. Entonces aquí todavía estoy con la vuelta de regreso, miren, me estoy regresando nuevamente al comienzo.
Bueno, no sé si ustedes se acuerden de la mochila de corazones que mostré, pues el plato de la mochila de corazones. Enseñé a hacerlo, ¿cierto? Y la gasa de esa mochila fue así, precisamente tejida. Entonces, esto es una oportunidad para que ustedes puedan ver cómo se tejen esas gasas ovaladas. Miren, a eso me refiero con ovalado, ¿cierto? Entonces, esto queda muy bonito cuando ustedes cosen esto a la mochila. Este detalle del óvalo lo hace ver más prolijo, el trabajo más bonito, bien hecho. Entonces, por eso me gusta esta técnica, por esa razón. Bueno, muchas gracias, obrigado. Sí, estou bem. Obrigado por compartilhar sus trabalhos. Ya pegué muchas pizzas. Ah, ya compartiste, muchas gracias por el comentario. Yo sí entiendo portugués, es que realmente el portugués y el español son muy parecidos. Entonces lo que ella dice que sí, que está muy bien, que muy agradecida por compartir mis trabajos. Y dice también que ya, ya compartió muchas veces. Que Dios me bendiga, ¿cierto? Entonces ahí se entiende perfectamente el tema del portugués. Es mucho más breve. Pero cuando me hablan en turco, porque en la página de Instagram precisamente he estado haciendo muchos directos y se conectan personas de Turquía, entonces ahí ya es un poquito más complejo el tema del entendimiento, ¿no? De todas formas hay herramientas para traducir, el teclado del mismo celular, entonces eso es lo bueno de los teclados, que tienen esa herramienta para uno poder traducir. Miren, entonces yo voy a ir yéndome al final, tampoco me voy a centrar mucho en este tema porque es simplemente tejer punto bajo sobre cada cadenita. Acá, como pueden darse cuenta, miren, estaba avanzando y no me di cuenta de ese error, de este hilo que se me está viendo. Entonces yo tiro de él, voy a tirar de él suavemente, ¿cierto? Miren, ahí ya se ocultó ese hilo que se estaba viendo ahí. Entonces volteo nuevamente. A mí me gusta que los trabajos queden bien hechos, por lo tanto también me tomo mi tiempo. Y bueno, por eso me demoro mucho en tejerla, pero yo prefiero, es mejor calidad en vez de cantidad, ¿cierto? Calidad en vez de cantidad. Entonces es muy importante que quede bien. Gracias, Flor Muñoz Molina, por el comentario. Está haciendo buen sol. Ahora sí está saliendo el sol. Me gusta. Está bonito el día hoy festivo en Colombia. En Colombia hoy es festivo. Hoy es día festivo en Colombia. Entonces mucha gente está en la casa, está descansando, está haciendo sus cosas. Bueno, dejen sus comentarios, escriban, comparta, comente, regálame un like al directo y por favor ayúdame a crecer mucho más en este canal, en este bello proyecto del tejido de las bolsas guayú. Precisamente mi canal se trata de eso, sobre las mochilas guayú, la elaboración, los accesorios, muchas cosas realmente.
Entonces, claro, todo tradicional. La mayoría de las cosas que hago son tradicionales del pueblo guayú. Entonces, ah, sin salirme mucho del tema de las bolsas, ¿sí? Entonces me gusta mucho porque estoy haciendo algo que me apasiona. Esto me gusta muchísimo. Es mi pasatiempo y prácticamente es mi estilo de vida, tejer mochila. Me encanta. Entonces recuerden, niños, punto por punto, sin saltarme ni uno solo. No se pueden saltar puntos. Miren cómo va quedando. Entonces acá yo voy acomodando esto para que no se me cierre el tejido. Entonces yo empiezo desde acá, miren, yo simplemente hago esto suavemente, sin ser tan brusco al tejido. Ahí está. Esta gasa va a quedar muy bonita, van a ver. Van a ver ustedes cómo va a quedar de bonita esta gasa. Bueno, cada vez voy avanzando más, gracias a Dios. Necesito terminar esta vuelta también porque quiero ver que ustedes vean el siguiente paso, que es cambio de color. Y cambio de color y aparte cómo hacer los aumentos al final de esta vuelta número 1, porque esta es la vuelta de regreso, ¿cierto? O sea, esta es la vuelta de ida y esta es la vuelta de regreso. Miren, estas almas hay que irlas llevando bien y procurando de que no se me vean los hilos, ni por fuera ni por dentro, ni por la parte del derecho ni por la parte del revés. Yo solamente les voy a enseñar esto y la parte del base, ya ustedes deben seguir avanzando con la misma explicación. Y el directo, que recuerden que el directo queda guardado aquí en el canal para que lo vean una y otra vez, si así lo desean, ¿cierto?
Si quieren aprender a hacer estas gafas, entonces los invito a que vean el video, el directo una y otra vez. Queda guardado en mi canal de YouTube, en la página precisamente de YouTube, donde ahí tengo varios videos explicativos y tips, trucos, consejos que les pueden servir a ustedes para mejorar en el tejido de las bolsas guayú, de las mochilas. Mochilas guayú. Bueno, lo que yo les decía, miren, acá se está recogiendo nuevamente, miren cómo queda curviado. Cuando esto pasa, entonces ustedes procuren empezar desde el comienzo, desde acá, e ir haciendo esto, sobar con estos dos dedos, miren, pasan los dedos por encima y él como que se va arreglando, miren, él se empieza a acomodar, él se empieza a acomodar y no cede, ya no cede, o sea, ya se acomoda, miren. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta? Miren, ahí ya se acomoda nuevamente. El tejido es muy importante que esto quede bien recto y esto no se me recoge. Ahí está, miren.
Entonces recuerden, me estoy yendo punto por punto sin volarme ni uno. Y estoy más que todo en la mitad. Miren, ya me falta todavía este tramo para terminar la vuelta número 1 de regreso. Me estoy regresando por la parte baja de la cadeneta. Miren, la parte baja de la cadeneta. Me estoy regresando, enfrentando punto por punto. Lo recalco una y otra vez porque quiero que no quiero que haya confusión. No se confundan, simplemente recuerden, enfrentando punto por punto, buscan el espacio donde ya tejí el punto de acá. Miren, buscan el espacio donde ya tejí el punto de acá y ahí mismo ingresan el crochet. Miren, ahí lo ingreso. Y eso es enfrentar punto, ¿cierto? A eso me refiero yo con enfrentar punto. Busco el espacio donde ya tejí este punto, ahí meto el crochet, ahí abajito y simplemente formo el punto. Y esto es enfrentar el punto. Nuevamente busco el espacio, ahí pico, tejo ahí y así sucesivamente. Busco el espacio, tejo y formo el punto. Busco el espacio, meto y tejo. Busco el espacio donde ya tejí este punto, miren ahí, meto o ingreso el crochet más bien y formo el punto. Y así van a ir tejiendo, enfrentando el punto con el punto que ya tejieron acá. Entonces recuerden, niños, que siempre se teje igual, punto bajo. Claro, aclaro también que también hay mochilas que he visto que tejen en palote, más que todo las playeras, las tejen en punto alto. Y se puede hacer en punto alto doble, de hecho, y quedan muy bonitas, pero esas también quedan muy aguaditas, perfectas como playeras, ¿sí? Dejen su like, su comentario, compartan. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Apoya mi contenido. También apoya el trabajo artesanal, porque el trabajo artesanal es el que más vale, debería de valer, porque es hecho totalmente a mano, con mucho esfuerzo, con muchas horas de trabajo. Entonces sí les agradecería que se suscriban al canal, compartan, comenten, regálame un like al directo y a los videos. Compartan los videos si quieren en sus redes sociales. Eh, Ayúdenme a crecer. 9.000 personas en este momento en el canal. Muchas gracias. 9.000 personas en la página del YouTube. Bueno, ahora sí, prácticamente estoy un poquito más al paso del borde al final de esta vuelta número 1 de regreso. De regreso. ¿Sí? Muchas gracias por los 36 likes del directo. Ojalá fueran muchos más. Pero bueno, también debemos ser agradecidos con los que hay. Sigo tejiendo.
Bueno, voy a mirar si han dejado comentarios. Creo que no. No han vuelto a dejar comentarios. Así es, no han vuelto a dejar. ¿Cierto? Entonces es muy importante que esto no se recoja. Miren cómo va quedando el tejido de la gasa en su primer vuelta de regreso. Ida y regreso. Ida y regreso. Todo el tiempo se teje igual. Solamente que vamos a hacer cambio de color para ir dando diseño o unas líneas en color beige también. También se pueden hacer, claro, lo que ustedes quieran, cuadros, figuras, bueno, muchas cosas realmente. Entonces lo que les decía de las almas es que ellas van dentro. Las almas son estas hebras de hilo que van dentro del tejido para darle resistencia al trabajo, a la misma gasa. Y necesito llegar al final de esta vuelta porque necesito explicarles otro detalle que ustedes van a ir repitiendo todo el tiempo para que no haya confusión. Y ese detalle solamente se hace en los bordes. Ese detalle de los aumentos solamente se hace en los bordes para que quede de una forma redondeada como acá. Si se fijan, esto es lo que logramos con los aumentos en el último punto. Entonces, supremamente agradecidos con las 18 personas, agradecidísimo con esas personas que están conectadas, 18, 37 likes, muy amables. Entonces recuerden, simplemente estoy tejiendo en punto bajo, enfrentando punto con punto. Miren, ya voy llegando al final, gracias a Dios. Esto es mucho trabajo, ya estoy realmente cansado, agotado, a pesar de que estoy sentado, pero igual. Pero voy a terminar esta parte para que ustedes puedan ver cómo comienzo yo la segunda vuelta y que ustedes sigan repitiendo el procedimiento. Es un tema de repetir y repetir, pero el procedimiento de los bordes sí es importante que lo conozcan.
Ahora sí me voy acercando al final, miren, me voy acercando al final de esta vuelta. Número 1, final de la vuelta número 1. Recuerden que esto no puede quedar recogido. Miren cómo va quedando el tejido de la gasa. De hecho, unicolor también se vería bonita, ¿por qué no? Unicolor, ustedes ya eligen el diseño, eligen, perdón, los colores que quieran, si la quieren dos colores o un color, unicolor. Eso ya depende del gusto de cada persona. A mí por lo general me gusta con líneas o diseño, queda más linda todavía, pero ya eso es a gusto personal de cada uno de ustedes. Bueno, ahora sí voy acercándome al final, dejen su like, compartan, comenten. Si tienen preguntas, háganlas, aprovechen. Y bueno, eso sí les agradecería mucho que sean más concretos en las preguntas porque me han hecho unas preguntas que no sé, no son muy, no son muy concretas, pues, ¿sí? Entonces, sí sería bueno que hagan preguntas pero concretas, que vayan al grano, más bien. Bueno, niños, voy llegando al final de esta vuelta número 1. Me voy a parar un momento. Listo, entonces nuevamente estoy aquí, miren, yo voy llegando al final de la vuelta número 1 de regreso. Voy llegando al final con todo para que ustedes puedan ver el siguiente procedimiento, que es el cambio de color. El cambio de color, porque la quiero hacer así. Precisamente me animé a hacerla así en líneas. Muy importante que esto no se recoja. Entonces desde el comienzo, tip importante que se vengan al comienzo del óvalo y hagan esto, para que la gasa no se le recoja. Ok, bueno, ahora sí voy a seguir avanzando lo más rápido que puedo porque ya prácticamente me estoy extendiendo demasiado en el directo, 2 horas prácticamente de tejido. Y necesito entonces que ustedes vean el siguiente procedimiento, el paso a seguir, para que ustedes lo repitan todo el tiempo. Entonces yo sigo tejiendo, recuerden, enfrentando punto por punto, punto con punto, perdón. De eso se trata el enfrentamiento, miren. Buscan el espacio donde tejieron el punto de acá. Ahí estoy señalando y ahí mismo ingresan la aguja
y hacen el punto, ¿sí? Y ahora sí voy llegando al final de esta vuelta. Dejen su like, llegamos a 40, que llegamos a 40 o a 50, ¿por qué no? O a 100 o a 10.000. 10.000 suscriptores, ya casi, ya casi. Todavía estamos a 1.000 personas de llegar, de tener los 10.000 suscriptores con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero lo vamos a lograr. Yo sé que sí. De hecho, vamos a pasar esa barrera rapidito a los 10.000 suscriptores. Bueno, entonces sigo, miren, voy llegando al final. ¿Se dan cuenta? Miren, voy llegando al final de esta vuelta número 1 de regreso. Entonces, ahora sí, les voy a comentar el tema del corte. Voy a cortar esto precisamente, esto que quedó acá al comienzo. Esto se corta. Tomo mi tijera, simplemente corto a ras lo que más pueda, ¿cierto? Con mucho cuidado de no quemar el tejido, de no dañar el tejido, porque si ustedes cortan acá, van a dañar inmediatamente el tejido. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de cortar, ¿sí? Entonces miren, voy llegando al final de esta vuelta voy llegando al final de esta vuelta número 1 de regreso. Entonces voy a picar precisamente en el primer punto. Miren, acá ingreso la aguja, busco el espacio del primer punto. Acá, miren, precisamente es acá. Y ahí voy a tejer 1, tejo 5 veces más, 4 veces más, perdón, 1, 2, 3. Ahí estoy formando el óvalo, 3, 4. Y bueno, 4 y ya. Ahí con 4 veces está bien, perfecto. Pero este último punto lo voy a dejar sin cerrar. ¿Por qué? Porque voy a hacer cambio de color, miren. En el primer punto hice 4 puntos, cierro y cambio de color a beige. Lo llevo para atrás. Esto es un beige, lo cierro. Y ahora sí simplemente me voy a ir dando punto por punto con este color, con el beige. Recuerden la pestañita trasera del punto, siempre se teje así. Miren, entonces se dan cuenta, ya empecé la vuelta número 2 de ida. Entonces recuerden que esta puntada se logra tejiendo sobre la pestaña. Aquí hay que tener mucho cuidado que no se me vean estos hilos. Muy importante que esto quede bien unidito. Ok. Entonces miren, ya empecé. Yo puedo dar un aumentico ahí como para que esto no se me cierre. Entonces hago un aumento ahí. ¿Cierto? Se dan cuenta, miren. Entonces, ¿cómo va quedando? Miren. Ahora simplemente me voy a ir yendo. De hecho, he estado pensando y queda mejor. Bueno, hagámosle otro puntito. Miren, vamos a hacer lo siguiente. No los voy a enredar más porque voy a empezar bien este procedimiento. Voy a hacerlo bien. Quiero que quede bien claro esto, el tema del punto aquí. Entonces, este punto lo voy a terminar, lo voy a cerrar con el crudo. Miren. En el primer punto, acá, hice 3 puntos. Este tercer punto lo voy a dejar sin cerrar. 3 puntos. Hice 3 puntos en el primer punto. Voy a mostrar 3 puntos acá, precisamente. Y ese cuarto punto que voy a hacer, lo hago pero con crudo, con beige, perdón. Lo cierro entonces con beige y hago el cambio de color inmediatamente. Miren, hago el cambio de color. Y ahí mismo hago el cuarto punto. El cuarto punto lo hago en ese mismo espacio. ¿Por qué hago esto? Porque necesito que esto me quede bien dividido, esta parte de color y esta parte ya crudo, ¿cierto? Entonces voy a seguir avanzando
Y aquí voy a hacer un aumento doble, perdón, 2 veces ahí, uno y ahí mismo hago otro. Miren, 2 puntos en el primero. Acá terminé un punto con crudo, con beige y acá hice 2 puntos. Ahora simplemente me voy a venir tejiendo con ese mismo color, punto por punto, porque necesito que esta vuelta me quede también. Y miren cómo queda el óvalo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Miren, entonces ahora me voy a venir con este color hasta punto por punto, hasta finalizar la vuelta. Entonces miren, siempre la pestañita trasera, vamos tejiendo sobre la pestaña trasera del punto. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Miren, entonces yo esto lo voy a acomodar un poquito más para que no se me quede, no se me recoja el tejido. ¿Cierto? Entonces yo simplemente avanzo. Miren cómo va quedando de bien. Pulido, miren, muy pulido el tema del tejido con de la gasa. Punto por punto, entonces así vamos a ir tejiendo esta vuelta, pero los voy a dejar el día de hoy. Recuerden que los aumentos los hacemos en las esquinas, porque siento que ya esto está muy alargado el directo y bueno, necesito hacer otras cosas y entonces la explicación es igual. Los aumentos, les repito para que les quede muy claro, los aumentos los hacemos siempre en el primer punto, en el primero y en el segundo, ¿cierto? Donde ustedes consideren para dar la forma redondeada, miren, esta forma redondeada. Entonces voy a seguir y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir a este directo. Bueno, voy a seguir tejiendo otro poquito para que ustedes vayan viendo el procedimiento, otro poquito, pero ya me despido de ustedes por el día de hoy. Miren, pestaña por pestañita trasera y el tejido va quedando así. Ok, si yo siento que esto se me está abriendo, simplemente jalo las almas y eso es todo. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar en el directo, muy amables, dejen su like, suscríbanse al canal, compartan, comenten. Recuerden que el directo queda guardado por si se perdieron algo de esta clase, de esta pequeña clase de óvalo, ¿cierto? De gasa ovalada. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad y hasta la próxima. Chao. Dios los bendiga, muchas gracias por el apoyo. Espero les haya gustado muchísimo el directo de hoy.